salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia, hermanos, si hablamos de la iglesia del Señor, si hablamos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta, hermanos, lo primero que vamos a encontrar, hermanos, que somos una iglesia gloriosa, ¿sí? Una iglesia gloriosa, hermanos, ¿por qué? Porque sin temor a equivocarme, hermanos, todos y cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta, por medio de las Escrituras, que el Señor Jesús, hermanos, que el Señor Jesús ama a su iglesia. Y la ama a tal grado, hermanos, que la ama aún, hermanos, que a veces, hermanos, se batalla para encontrar ese amor que sea recíproco aún para Él. Él ama a su iglesia, hermanos, de tal manera que Cristo considera a su iglesia, hermanos, lo más valioso que Él puede encontrar, ¿sí? Y en la Biblia, hermanos, podemos encontrar infinidad de pasajes en los cuales nos damos cuenta de todo ese amor que tiene Dios o que tiene el Señor, hermanos, para su iglesia. Por ejemplo, ahí en Efesios, hermanos, capítulo 5, versículos 25, encontramos que el Señor ama a su iglesia de una manera tremenda. Segundo, hermanos, encontramos también en Mateo capítulo 16, versículo 18, hermanos, que Él la edifica. Tercero, hermanos, encontramos ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28, que Él la ganó con su sangre. Cuarto, hermanos, que en Hechos capítulo 2, versículo 47, hermanos, vemos que Él la acrecienta, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La santifica, la purifica, la sustenta y la cuida, hermanos, todos los días. Y ese es el amor que tiene el Señor Jesús por su iglesia, por la iglesia de Cristo. Hermanos, así es que cada congregación, grande o pequeña, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Salvador lo hace, hermanos, con un amor tan grande, el cuidado tan grande sobre su iglesia, hermanos,
y la da tal cuidado, hermanos, que la protege y la sustenta, hermanos, en cada momento. Y así es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo así es, hermanos. Y en especial, hermanos, estaba escribiendo el apóstol Pablo a los efesios para darles a entender y que valoraran, hermanos, en gran manera el hecho de ese amor que Cristo tiene por la iglesia. Y no solamente se lo va a decir a los efesios, sino también nos lo va a decir a cada uno de nosotros. Que nosotros, hermanos, también entendamos que el Señor ama a esta iglesia. Que ama a su iglesia aquí en San Miguel. Que ama a la congregación aquí en San Miguel. ¿Sí? Y que de la misma manera, hermanos, que la ama por todas partes, nos ama con un amor especial también a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque es de Él. Porque es su cuerpo. Porque es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Pablo quería hacérselo saber a los hermanos en Éfeso, nos lo quiere hacer entender también a cada uno de nosotros. Pues bien, hermanos, la iglesia en Éfeso fue fundada, hermanos, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y él estuvo allí, hermanos, trabajando en Éfeso por algún tiempo. Él se quedó allí, hermanos, y la cuidó, y luego después, hermanos, envió a Timoteo para que le siguiera dirigiendo a la iglesia hacia el camino de la salvación, a que fueran fieles al Señor. Y sin duda, hermanos, Pablo amaba a esa iglesia. Y les invita, hermanos, a esforzarse. Les invita a ellos, hermanos, a ser una iglesia gloriosa. Al igual que ahora nos invita a nosotros también, hermanos, para que seamos una iglesia gloriosa para Él. ¿Sí? Una iglesia que brille para el Señor. Una iglesia que brille para Dios. Una iglesia, hermanos, que brille, hermanos, para el lugar donde está establecida. ¿Para qué, hermanos? Para que vean y busquen también estar cerca de Dios. Hermanos, recordaba esas palabras que menciona el apóstol Pablo aquí mismo a los Efesios. Ahí en el capítulo 5, versículos 25 al 27, donde nos dice que Cristo amó a la iglesia, hermanos, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y saben para qué? Para santificarla, dice, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, dice, a sí mismo una iglesia gloriosa, ¿sí? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese una iglesia santa y sin mancha. Así la quiere Él, y así nos quiere a nosotros. Una iglesia gloriosa. Y estoy convencido, hermanos, que nuestra iglesia también es amada por el Señor. El Señor nos ama, hermanos, y al igual que la de Éfeso, nosotros también somos llamados a ser una iglesia gloriosa. Hermanos, en el pasaje que leímos del capítulo 4 de Efesios, del 1 al 16, el apóstol Pablo da algunas cosas, algunas características, hermanos, que debemos tener para llegar a ser la iglesia que Cristo quiere que nosotros seamos. ¿Sí? Y quiero que meditemos en ese pasaje, hermanos, que leímos, y que veamos, hermanos, lo que necesitamos ser y hacer, hermanos, lo que necesitamos ser y hacer para llegar a ser una iglesia gloriosa para nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos, a partir del versículo 1 al versículo 6, encontramos ahí, hermanos, que para ser una iglesia gloriosa debemos ser una iglesia fuerte. Y la única manera, hermanos, en que vamos a llegar a ser una iglesia fuerte es estando unidos. La única manera es estando unidos. La única manera en que vamos a llegar a ser una iglesia fuerte es que estemos unidos. Y aquí, hermanos, ahí en los versículos del 1 al 6 que leíamos, dice el apóstol Pablo, hay que estar unidos, ¿sí? Pablo dice en el versículo 1 que nuestra vocación como cristianos es estar unidos, que lo principal que debe de caracterizar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es su unidad. Tienen que estar unidos. Tienen que estar unidos. ¿Para qué? Para que puedan llegar a ser una iglesia fuerte para el Señor. Y Pablo, hermanos,
dice, bueno, hay que ser una iglesia unida. Hay que estar fuertes, y la única manera de ser fuertes, hermanos, es estar unidos. ¿Pero qué necesitamos para ser unidos? Y Pablo, hermanos, empieza a ver, hermanos, algunas virtudes que deben de tener los miembros de la iglesia para que la iglesia pueda ser una iglesia fuerte y unida. Y da unas características aquí, hermanos. Y menciona entre esas características, menciona humildad, menciona mansedumbre, menciona paciencia y menciona el amor. Si llegamos a tener, hermanos, cada uno de nosotros como miembros, llegamos a tener esas características, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, hermanos, dará como resultado una congregación, hermanos, conjugándose todas esas cualidades, dan como resultado la unidad. Y la humildad, hermanos, da como resultado la unidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, hermanos, a veces pues somos muy diferentes, algunos. Somos diferentes algunos. Pero hay una cosa, hermanos. Todos necesitamos de todos. ¿Sí? Todos necesitamos de todos. Somos diferentes, pero todos nos necesitamos. Y alguien debe decir, ¿cómo diferentes, hermanos? Sí. La palabra de Dios nos ha comparado que nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo son diferentes. Pero todos se necesitan, ¿para qué? Para poder trabajar bien. Todos se necesitan para trabajar, hermanos, en pro de algo. Y lamentablemente, hermanos, a veces no lo valoramos eso. Y lo valoramos, hermanos, simplemente, hermanos, cuando nos llegamos a lastimar un dedo de nuestra mano. ¿Sí? Y nos damos cuenta que tal vez ese dedo nunca nos habíamos imaginado que podía desarrollar tantas actividades hasta que llega el momento que nos lastimamos y nos damos cuenta que es bien importante para nosotros. Y así puede ser, hermanos, cualquiera de los miembros, diferentes entre sí, pero necesarios uno del otro. ¿Sí? Y es lo que dice la palabra de Dios, es que somos un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo, tal vez somos diferentes algunos, pero hermanos, nos necesitamos unos a otros. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos estar solícitos, hermanos, en guardar la unidad. Otra cosa, tal vez seamos diferentes unos de otros, pero hermanos, la unidad la guarda ¿quién? Dice el apóstol Pablo, es obra exclusiva del Espíritu Santo. Esa obra es de parte del Espíritu Santo, hermanos. Yo creo que nosotros, el Espíritu Santo, hermanos, tal vez nosotros podemos tener unas cualidades, otras diferentes, podemos ser de diferente carácter, podemos ser de diferente personalidad, ¿sí? Podemos ser de diferente actividad, algunos más activos que otros, pero hermanos, tenemos algo que tenemos en común todos. Y lo que tenemos en común y lo que nos une unos a otros, ¿saben qué es? El Espíritu Santo. Todos, hermanos, los que hemos venido a la obediencia, tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos procurar mantener el Espíritu Santo, hermanos, vivo dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para así procurar la unidad, para hacer lo que nos toca, para poner la parte, hermanos, la parte que nos toca para guardar esa unidad. Hay que conservarla. Hay que ser humildes, mansos, pacientes, y dice el apóstol Pablo, amorosos. Hermanos, alguien no está dispuesto a veces a hacerlo. ¿Sí? Alguien no está dispuesto a hacerlo. Alguien dice, es que debemos ser humildes, y como debemos ser humildes, tú me debes de servir a mí. Le dijo alguien a otra persona, dijo, es que debemos ser humildes, y la humildad dice que debemos de servir unos a otros. Sírveme tú a mí, dijo el otro, ¿por qué yo? Tú sírveme a mí. ¿Verdad? Y a veces, hermanos, encontramos ese contraste, ¿por qué? Porque decimos, exigimos ciertas cualidades en los demás
que no somos capaces de expresarlas nosotros mismos. Entonces, dice el apóstol Pablo, todos tienen que practicar esas características, ¿cuáles? Humildes, mansos, pacientes y amorosos. Y luego, como consecuencia de todo eso, hermanos, va a traer que todos y cada uno, hermanos, vamos a provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Provocarnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, yo les hago una pregunta esta tarde. Humildad, y vuelvo a mencionarlas, esas 4 características que menciona el apóstol Pablo: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Yo creo que estamos dispuestos a eso. ¿Estamos dispuestos a eso? Y una de las cosas, yo les hago esa pregunta, hermanos, ¿por qué? Porque una de las cosas que menciona el apóstol, el Señor Jesucristo, dentro de su ministerio, es mencionar, ¿sí? Mencionar y hacer resaltar, hermanos, el hecho de la unidad que había entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Había una unidad tremenda, hermanos, que trabajaban juntos, hermanos, que esa parte, hermanos, nos hace entender que trabajando juntos, hermanos, se puede llegar a obtener tantas cosas. El versículo 4, hermanos, habla del Espíritu Santo. En el versículo 5, hermanos, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 6, hermanos, habla de Dios. Y ellos, hermanos, aunque sean 3 personas diferentes, están perfectamente unidos. Y trabajando unidos, hermanos, logran hacer lo que somos nosotros hoy. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y Dios. Hermanos, seamos fuertes. La iglesia debe de ser una sola persona, si todos estamos dispuestos a hacerlo. Cuando Jesús hablaba acerca de esto, hermanos, y ponía un ejemplo, el ejemplo es, hermanos, de la unidad que había con su Padre, ahí en Juan capítulo 17, versículos del 21 al 23, decía: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Guardar la unidad. Si para ser una iglesia gloriosa debemos guardar la unidad. Cuando yo veía esto, decía, bueno, la unidad, ¿qué es lo que hace la unidad? La unidad nos hace fuertes. Y me llama la atención, hermanos, cómo los niños, cuando van, los maestros a veces sacan a pasear a los niños del kinder. Pues sí me ha tocado ver. A veces andan en el centro, a veces andan ahí por el palacio, a veces andan por la plaza. Me ha tocado ver. Los niños son chiquitos, son pequeños, son indefensos, algunos de ellos, algunos son bien traviesos. Pero, hermanos, ¿saben cómo le hace una maestra para hacerlos fuertes? ¿Sí? Para que no tengan miedo. ¿Saben qué es lo que hacen? Agárrense todos de la mano. Tómense, hagan una fila y tómense de la mano. Y el niño, hermanos, se siente protegido, se siente fuerte cuando está tomado de la mano de alguien. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y van todos, y eso es característico ver a la maestra delante tomando un niño y todos detrás de ellos tomados de la mano. Y ya no tienen miedo. ¿Por qué? Porque están unidos. Y unidos se hacen fuertes. Y es lo que quiere el Señor de nosotros. Para que nosotros seamos una iglesia gloriosa, debemos estar unidos. Yo les diría, hermanos, ahorita, y no sé ustedes qué me pueden contestar, hermanos, pero yo les haría una pregunta: ¿podemos tomarnos nosotros de la mano? ¿Podemos tomarnos nosotros la mano y avanzar en el trabajo que tenemos que hacer?
dentro de la iglesia del Señor? Yo digo que sí, hermanos. Porque podemos cumplir ese primer aspecto, hermanos, que menciona el apóstol Pablo para llegar a ser una iglesia gloriosa. Segundo, hermanos, a partir del versículo 7, de la lectura que hacíamos al principio, en Efesios capítulo 4, del versículo 7 al versículo 12, hermanos, Pablo nos dice que para ser una iglesia gloriosa, hermanos, tenemos que crecer. Y para poder crecer, da una fórmula. Nos da una, ¿cómo le diré? Una ayuda, nos da un tip para poder crecer. Dice, para ser una iglesia gloriosa, tenemos que crecer. Para poder crecer, ¿sabes qué tienes que hacer? Trabajar. Si trabajas, creces. Si no trabajas, no creces. ¿Cómo voy a hacerle para trabajar? Pablo, hermanos, hace mención ahí de los versículos del 7 al 12 del capítulo 4 de Efesios. Pablo llama, hermanos, a trabajar a cada uno de los miembros de la iglesia, a trabajar de acuerdo a los dones que ha recibido de parte de Dios. Esos dones espirituales, el apóstol Pablo, hermanos, dice ahí en el versículo, en los versos 7 al 11, que nuestro Señor Jesucristo nos ha llenado de ciertas capacidades a cada uno de nosotros. Entonces dice, si tienes esos dones, si tienes esas capacidades, ponlas a trabajar. Ese don, hermanos, ese espiritual que tenemos de parte de Dios, nos es dado, hermanos, para llevar a cabo un trabajo dentro de la obra del Señor. Todos tenemos algo que hacer dentro de la iglesia. Todos debemos de hacer algo dentro de la iglesia. La mañana se nos hablaba, hermanos, hermano Juan Carlos nos hablaba acerca de los niveles de fe. Y nos hablaba del primer nivel, hermanos, de aquellos hombres y mujeres que se quedaban a la orilla de la playa o a la orilla del mar. Sí tenían fe, pero no era una fe suficiente. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe y no estaban dispuestos a arriesgarse. Es aquel que tiene fe cuando no está dispuesto a trabajar. Y luego después hablaba del segundo nivel de la fe. Aquellos que brincan el primer nivel y se suben a la barca. Siguen el segundo nivel. Aquellos que ya forman parte de la iglesia. ¿Sí? Aquellos que están dentro de la barca y que forman parte de la iglesia, pero decía, hay que hacer otro nivel más. Tienes que bajarte de la barca y caminar sobre las aguas. Hay que ser arriesgados, hay que trabajar dentro de la iglesia. Cuando llegas al tercer nivel, te das cuenta que puedes hacer cosas muy grandes por la obra del Señor. Que puedes ser arriesgado y es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Si tenemos fe, pero ¿cuál es el nivel de nuestra fe? Si tenemos fe, yo sí les pregunto, hermanos, ¿tienen fe? Amén, hermanos, sí tengo fe. Pero ¿qué te provoca esa fe? ¿Te provoca trabajar con el Señor? ¿Te provoca crecer? Si no te provoca crecer, tienes la fe del primer nivel. De aquellos que les gusta que todos los demás hagan lo que les toca hacer ellos. Muchos de nosotros hemos quedado ahí. Porque no nos gusta trabajar. Y si no nos gusta trabajar, dice el apóstol Pablo, que la única manera de crecer dentro de la iglesia es trabajando. Nunca vamos a crecer. Entonces, si tenemos esos dones espirituales en nosotros y nos los ha dado nuestro Señor Jesucristo, dice, a todos les ha dado. Algo va a decir, ¿qué va a ser el mío? Si no lo pones a trabajar, si no te pones a hacer algo por la obra del Señor, nunca te vas a dar cuenta cuál es tu don. Hay que hacerlo, hay que ponerse a trabajar. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos una iglesia donde todos participan. Todos participan. Utilizando los dones que han recibido de parte de Dios. Y en el versículo 12 dice algo muy especial, hermano. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
En pocas palabras, hermanos, que la obra del ministerio corresponde a quién. La obra de anunciar el evangelio corresponde a quién. A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia, nos corresponde el trabajo de ministrar, de enseñar, ¿sí? De enseñar a otros, de predicar a otros. No, ese es el trabajo del predicador, ese es el trabajo del hermano que está al frente. No, dice el apóstol Pablo, es de todos. ¿Sí? Es de todos el trabajo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la obra de todos. Todos tenemos que trabajar. Está al frente de la iglesia, hermanos, tiene una tarea fundamental: enseñar, capacitar, preparar a los hermanos, enseñar a los hermanos, edificar a la iglesia. Pero el trabajo, hermanos, es de todos. El trabajo es de todos. Hermanos, por eso decía ahí en el versículo, más adelante, en el versículo 16, de ahí el capítulo 4 de Efesios, de quien todo el cuerpo, dice, fíjese lo que dice, es el resultado de trabajar, y trabajando todos, dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro tiene su actividad, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Cuéntame una familia, voy a contar esto, me pareció gracioso, por eso lo voy a platicar. Cuéntame una familia que se fue de día de campo. Dijo el papá, no me voy a parar en todo el camino, así que vamos a ir, está lejos el lugar, vamos a ir de día de campo. Y es largo el trayecto. Y como lógico, hermanos, ¿a qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos al día de campo? ¿Y a qué hora llegamos? Tenían necesidades. ¿Sí? Tenían necesidades. Total, llegan al lugar, hermanos, donde van a acampar. Y ya andan acomodando ahí en la camioneta y todos desesperados porque ya se para el papá de la camioneta. Dijo, nadie va a ir al baño sin antes está armada la casa de campo, de campaña. Nadie va al baño hasta que esté terminada la casa de campaña. ¿Saben qué hicieron? Se pusieron todos a trabajar inmediatamente. Se pusieron a trabajar todos inmediatamente, armaron la casa de campaña y aún así cada quien. ¿Por qué, hermanos? Porque de antemano sabían que al llegar ahí, el trabajo le iba a hacer quién. Pues nadie va al baño si no está armada la casa de campaña. Y todos se pusieron a trabajar. Nadie recibe bendiciones si no trabaja. ¿Sí? O a quién le pagan primero y después trabajan. De antemano sabemos que al que se le paga antes de hacer el trabajo, lo va a hacer, obviamente. Entonces, si queremos recibir nosotros bendiciones de parte de Dios, tienes que trabajar. Si quieres crecer, tienes que trabajar. Y si trabajas para la obra del Señor, tienes doble satisfacción. ¿Por qué? Porque vas a crecer, vas a desarrollar tu don espiritual, tu don de servicio, lo que no haya puesto Dios en ti. Es que, hermano, a mí no me puso nada. No, a todos nos puso algo. ¿Sí? Si no desarrollas tu don para servir, no vas a crecer, no recibes bendiciones. ¿Sabes que a mí sí, como quiera sale el sol sobre mi casa, hermano? Sí. Ah, sí, hermano, como quiera cuando llueve en mi casa, como quiera llueve, sí. Sobre aquellos que no han obedecido también llueve. Y también sale el sol. Pero cuando estés delante del Señor, ¿qué te va a decir? ¿Qué triste será que nos diga, no te conozco? Hermanos, pongámonos a trabajar. Así nosotros, hermanos. Nos es impuesta la necesidad de trabajar en la obra del Señor. Nosotros, lo único de la invitación, hermanos, de esta tarde es que lo hagamos eficientemente. ¿Sí? Hagámoslo eficientemente. Por último, en los versículos 13 al 16, Pablo nos dice, hermanos, que para ser una iglesia gloriosa tenemos que desarrollar en cada uno de nosotros, tenemos que desarrollarnos cada uno de nosotros, y para lograrlo
tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Y hermanos, esto es un llamado fuerte, hermanos, a cada uno de los miembros. Un llamado a responsabilizarte. Un llamado a alcanzar la madurez como cristianos. Nuestro Dios desea una iglesia que también se desarrolle en todos los aspectos. La iglesia, hermanos, aquí, nuestra iglesia, debe de crecer, hermanos, en el aspecto numérico. ¿Qué quiere decir? Que debe de crecer en los miembros. Pero también, hermanos, debe de crecer en el aspecto espiritual. Debe de crecer en el aspecto espiritual. ¿En qué, hermanos? En la edificación de cada uno de sus miembros. Pero también, hermanos, no solamente en el aspecto numérico y no solamente en el aspecto espiritual, sino también, hermanos, en el aspecto orgánico. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Debe de crecer en la función propia de cada miembro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por la iglesia? ¿Y cuánto he crecido en eso que estoy haciendo por la iglesia? ¿Cuánto he crecido? ¿Qué me toca hacer a mí ahí? ¿Qué hago yo dentro de la iglesia? Se ha preguntado, ¿yo qué hago dentro de la congregación? ¿Qué hago? ¿Qué estás haciendo? ¿Has madurado en lo que estás haciendo? ¿Has crecido en lo que estás haciendo? ¿Te has desarrollado en lo que estás haciendo? Todos tenemos una responsabilidad, hermano. Y dice el apóstol Pablo que para poder llegar a ser una iglesia gloriosa, los miembros deben empezar a madurar, deben empezar a crecer, deben empezar a desarrollarse. Hermanos, el versículo 13 nos presenta lo principal. Fíjense lo que dice, el principal, la excelencia de nuestro desarrollo. El versículo 3 dice, así que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué desafío nos está poniendo el apóstol Pablo? ¿Cuánto nos hemos desarrollado nosotros? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos madurado? ¿Cuál es la meta, hermanos? ¿Saben cuál es la meta? Cristo. Cristo es la meta, hermanos, de nuestro desarrollo. Y por medio de Él y solamente por Él, hermanos, la iglesia ha de alcanzar su plena madurez. Y para que haya una iglesia madura, tiene que tener miembros. ¿Qué tanta madurez hemos alcanzado? Dice el versículo 14 que debemos, ¿sí? Dice el versículo 14 que debemos madurar, hermanos, para ya no ser niños fluctuantes. ¿Sí? ¿Y saben cómo dice ahí? Dice, ¿cómo son los niños fluctuantes? Dice, llevados por doquier viento. Yo me atrevo a decir que tal vez no somos desviados, hermanos, en cuanto a la doctrina, sino que muchas veces no nos hemos desarrollado tanto, o no hemos desarrollado lo suficiente, hermanos, que pasa de cualquier cosa, así lo digo con todas las letras, hermanos, cualquier cosa nos aleja de nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Por eso ¿cómo conocemos que no hemos madurado? Cuando cualquier cosa nos aleja de cumplir delante de Dios. Ahí nos damos cuenta que no hemos madurado, que no hemos crecido. ¿Y saben por qué no crecemos? Porque no trabajamos. Debiéramos de trabajar. Entonces hay que madurar, hermanos, para no ser niños fluctuantes. Debemos permanecer firmes, conservar la doctrina del Señor, hermanos. ¿Y saben qué requiere? Tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos dentro del Evangelio, hermanos? Dentro de la iglesia de Cristo, hermanos. La madurez no llega instantánea. Yo quiero ser maduro y el siguiente día yo ya soy maduro. No, lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Y cuánta madurez hemos alcanzado en el tiempo que llevamos de ser cristianos?
Hay una madera. Hay una madera de un árbol y se hacen unos muebles hermosos y unos muebles muy fuertes y muy resistentes. ¿Se han oído hablar del roble? Una madera, un árbol que se llama el roble. Y el árbol crece y ya una madera, hermanos, fuertísima. Se hacen los muebles de esa madera, hermanos, y son muebles que duran para toda la vida. Pero ¿saben cuánto necesita un árbol para llegar a ser un árbol maduro que pueda ser utilizado para hacer un mueble? 200 años. 200 años para llegar a ser un árbol fuerte y dispuesto para hacer que su madera sea de lo mejor. 200 años, imagínate, hermanos. Y nosotros estamos en el proceso de maduración. Espero que no necesitemos 200 años para madurar. Pero nadie debe de quedarse atrás. Nadie debe quedarse atrás, hermano. Nadie debe de quedarse rezagado. Entonces, para llegar a ser una iglesia gloriosa, hermanos, necesitamos algunas características. Y para madurar, hermanos, debemos alcanzar ciertas cosas que nos van a ayudar, hermanos, para estar bien delante de Dios. Necesitamos ser una iglesia gloriosa. Necesitamos, para llegar a ser una iglesia gloriosa, dice el apóstol Pablo, necesitamos esforzarnos por serlo. ¿Queremos serlo? ¿Queremos ser una iglesia gloriosa? ¿Queremos ser una iglesia de la cual el Señor Jesús, que es la cabeza, se sienta contento con nosotros? Debemos cumplir lo que se necesita para hacerlo. El Señor Jesús ya hizo su parte, ¿sí? Él ya se esforzó, ya puso todo de su parte, hermanos. Ya nos dejó el Espíritu, ya vino el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Cada día el Espíritu nos dice, hermanos, que tenemos necesidad de estar cerca de Dios. Si el Señor Jesús ya puso todo de su parte, ¿qué espera Él de nosotros? Lo mismo. Que también pongamos todo de nuestra parte. Si el Señor ya hizo su tarea, lo demás, hermanos, está en nuestras manos. Si ya hizo su tarea, nosotros nos corresponde hacer la nuestra. Como conclusión, hermanos, espero que Dios encamine nuestros corazones, hermanos, a ser una iglesia gloriosa. Una iglesia, hermanos, de la cual el Señor se sienta contento con nosotros. Una iglesia, hermanos, que sea capaz de estar unida. Una iglesia, hermanos, que sea dispuesta, hermanos, una iglesia que esté dispuesta a trabajar por esa unidad. Una iglesia, hermanos, que esté dispuesta a crecer. Y la única manera, hermanos, de lo que vamos a lograr ese crecimiento, hermanos, es trabajando. Hay que ponernos a trabajar. Cada quien tiene que hacer su parte. Somos un cuerpo. En cada parte del cuerpo hace su parte. ¿Cuál parte del cuerpo somos nosotros y qué estamos haciendo? Hermanos, quiera Dios que cada uno de nosotros hagamos la parte que necesita esta iglesia, hermanos, para ser una iglesia inquebrantable, para ser una iglesia unida, para ser una iglesia, hermanos, que esté en actividad constantemente, para ser una iglesia, hermanos, irreprochable y una iglesia responsable, hermanos, de lo que tiene en sus manos. Después de todo, hermanos, así seremos una iglesia gloriosa. Una iglesia de la cual el Señor se sienta contento y satisfecho con lo que estamos haciendo. Para poder ser una iglesia gloriosa, hermanos, cada uno de los miembros debe de cumplir con su responsabilidad. Está ahí la obligación, está ahí el trabajo, están ahí los dones, está ahí el Señor. Que hizo su parte, hermanos, hagamos nosotros la parte que nos corresponde. Lo estamos haciendo. ¿Sabe qué, hermano? No lo había hecho. Pero a partir de hoy empiezo a hacerlo. ¿Sabe qué, hermano? Lo estoy haciendo, pero tal vez siento que puedo hacer más todavía. Haz más todavía. Es que, hermano, no sé qué hacer. Intente todo, hermano, algo bien al hacer. Busque sus dones. Busque aquello para lo que usted sirve para la iglesia. Y hágalo de la mejor manera. Es que, hermano, yo nomás decía, hermano Juan, es que, hermano, yo no sirvo para barrer allá afuera. Hágalo de la mejor manera. ¿Y saben qué hacían? Todo, hermano, se hace para la honra y gloria de nuestro Señor. Queremos ser una iglesia gloriosa, seamos miembros de una iglesia de una iglesia gloriosa y tomemos la responsabilidad que le corresponde a cada uno de nosotros y
Si hay alguien en esta tarde que quiere venir a formar parte de la iglesia y que dice, yo quiero trabajar por el Señor, yo quiero esforzarme por el Señor, yo quiero luchar por la obra de Dios y quiero ser parte de esa iglesia gloriosa, puede hacerlo en esta tarde mientras cantamos un himno de invitación. Que Dios les bendiga.